Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la Embajada de los Países Bajos en México. Yo soy Jimena Borrego Villaseñor, alumna de la Prepa Tec en Campus Cuernavaca y de igual manera colaboradora de la revista internacional Agua Simple. Y mi nombre es Milka Samara Bustos Leal, de igual manera formo parte de la Prepa Tec en Campus Cuernavaca y de igual manera soy colaboradora de la revista Agua Simple. Nos encontramos aquí para reunir información cualitativa y de suma importancia para recuperar los ríos urbanos de nuestro país. Es por eso que nos encontramos con la excelentísima embajadora Margriet Lemhaus. Embajadora, ¿podemos iniciar? Sí, claro. Adelante. Muchísimas gracias. Antes que nada, bienvenidas chicas en la Casa de Holanda, en nuestra embajada. Y me encanta que somos puras mujeres hoy, ¿no? Qué lindo. Y que ustedes como jóvenes se interesan en este tema tan importante que es el agua. Hoy en día, ¿por qué se le conoce a los Países Bajos como la maravilla del agua y de la tierra? Tienes toda la razón, Países Bajos se conoce como país del agua y es porque vivimos en gran parte debajo del nivel del mar. La ciudad de Rotterdam, por ejemplo, allí viven la gente 6 metros debajo del nivel del mar. Entonces, por eso es que siempre tenemos que protegernos contra el agua y mucho tiempo ha sido una lucha contra el agua. Y ahora estamos viendo una idea más bien diferente, es trabajar con el agua, trabajar con la naturaleza y dejar la naturaleza para trabajar para nosotros, no siempre luchar, sino trabajar con el agua, así. Muy bien, como usted ha mencionado, es un país donde abunda el agua y nos gustaría saber cómo es que han logrado construir casas y locales flotantes. En Holanda sí hay casas y locales flotantes, porque hay tanta agua y nos gusta también el agua. Y como no tenemos suficientemente tierra, tenemos que construir sobre el agua. También estamos viendo maneras diferentes de protegernos contra el agua. Por ejemplo, antes siempre estábamos construyendo digues y ahora estamos viendo si ponemos la casa en un cerro, porque en Holanda todo es muy plano. Si ponemos la casa en un cerro, mejor se protege contra el agua. Son técnicas viejas que reutilizamos, que revalorizamos. Muy bien, y tomando en cuenta esto, ¿cómo cree que México podría usar su tecnología para hacer algo similar a lo de ustedes? Bueno, creo que podemos compartir muchísimo, sobre todo para empezar en la manera de organizarnos. Y en Holanda siempre estamos trabajando gobierno, academia y empresas juntas como un modelo. También estamos viendo con la academia de prepararnos no solamente para el año próximo, sino para los 30 años en el futuro. Entonces a los holandeses les gusta planificar y pensar en el largo plazo. Y de allí también puedes planificar recursos, porque cuesta mucho protegerte contra el agua y manejar el agua. También en Holanda tenemos ahora sequías, entonces no queremos sequías tampoco, entonces siempre tienes que ver no tener demasiado agua, pero tampoco demasiado poco agua. Y por eso estamos planificando en largo plazo. Y eso quiere decir que también tienes que pensar en el financiamiento y prever financiamiento para estos trabajos en el largo plazo. Embajadora, como todos sabemos, el cambio climático ha sido un tema muy polémico últimamente. ¿De qué manera los Países Bajos han sido afectados por el calentamiento global? Bueno, nos vemos afectados porque el mar sube, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos para inundaciones del mar, pero también hay muchas más lluvias y lluvias fuertes. Y por eso, por ejemplo, en las grandes ciudades tienen que prever cómo manejar con estas grandes lluvias. Y por ejemplo, lo que se hace en Rotterdam, donde viven 6 metros debajo del nivel del mar, es hacer plazas de agua. Entonces, en tiempos secos, allí puedes hacer fútbol o cualquier deporte, pero en tiempos con mucha lluvia va a ser un pequeño lago dentro de la ciudad.
para mantener nuestras casas secas. Esa es la idea. Y para que el agua pueda encontrar dónde ir, ¿no es cierto? Y no en nuestras casas. Y estamos manejando mucho mejor los ríos, porque Holanda, tienes que saber, es una delta. Entonces allí llegan todos los grandes ríos de Europa. Entonces tenemos que manejar esta agua, entonces dar espacio al río. Tenemos todo un programa que se llama Dar espacio al río, y es para evitar que haya obstáculos en el río. Por ejemplo, no queremos desechos ni bicicletas tirados, echados en el río. El río tiene que estar limpio, y también tenemos que prever que el río a veces necesita más espacio. Entonces, manejar la planeación urbana de tal manera que no haya casas cerca del río, para que en tiempos de lluvias haya espacio. También estamos hablando mucho con jóvenes sobre este tema. En Holanda los jóvenes se mueven muchísimo por el tema de cambio climático, y yo creo que es muy bueno. Y recién tuvimos aquí la visita de nuestro enviado especial en cambio climático, y él ha hablado con jóvenes de ITAM Verde, pero la próxima vez tienen que ser ustedes, ¿no? Nos encantaría. Que hablan con él y que participan en este diálogo. Muy bien, y tomando en cuenta todo esto y todas las acciones, ¿usted ve cercano que se pueda repetir la inundación que hubo en 1953? Esta inundación fue para nosotros algo muy pesado y muy doloroso, porque murieron muchísima gente, más de 2.000 creo, y en Holanda hemos dicho nunca más una inundación de tal manera. Entonces nos hemos preparado muchísimo para evitar, con mucha tecnología y mucha inversión, pero la vida es primera, ¿no? Y por eso no creo que eso va a volver. También nuestros sistemas no solamente de prevención, pero también de monitorear el tiempo son mucho mejores que en 1953, felizmente, porque fue una cosa terrible este evento, sí. Ahora le quisiera preguntar, ¿qué diferencia ve usted entre el sistema de ríos urbanos y de agua que tienen ustedes en Países Bajos y que hay en México? Creo que en Países Bajos hemos invertido muchísimo también en la limpieza de nuestros ríos. Y eso originó en los años 70, cuando vimos que todos los pescados murieron en nuestros ríos por los desechos de la industria, también en Francia, Bélgica y Alemania. Y allí, porque los ríos tienen orígenes en Francia y Suiza y van por varios países, entonces teníamos que hablar no solamente con la industria en Holanda, sino también en otros países. Y ahora nuestros ríos son limpios y invertimos muchísimo también la gente de no echar cosas en los ríos, mantenerlos limpios siempre. Y aquí en México estamos trabajando también en este sistema. Ambos tenemos que invertir muchísimo más en ríos limpios. El concepto holandés de darle espacio al río también podría funcionar aquí. También veo estos problemas, por ejemplo, en el estado de Tabasco, donde los ríos a veces inundan parte del territorio, y creo que con este programa de darle espacio a los ríos se puede mejorar el sistema. Muy bien, y bueno, yéndonos un poco más a lo personal, ¿qué es lo que la hizo llegar al servicio exterior de su nación? Bueno, al principio yo pensaba que era una coincidencia, pero si veo un poco mi carrera o mi educación también, creo que siempre he querido trabajar para un mejor mundo, y eso en breve es la diplomacia: trabajar para un mundo mejor, para un mundo más limpio, para paz en el mundo.
Embajadora, me parece muy admirable todo lo que nos ha hablado y nos ha proporcionado, y es por eso que me atrevo a preguntarle, ¿usted cree que es lo que le hace falta a México para tener esa cultura que tienen los holandeses de cuidar sus ríos, de mantener las aguas limpias? Qué interesante pregunta. Yo creo que en México me impresiona que la gente piensa aquí en el corto plazo, y lo entiendo también. Tienes que comer hoy y mañana, ¿no? Eso va primero, o llegar a tu trabajo, o hay tantas prioridades, pero creo que pensar un poco más en el largo plazo, trabajos para el agua que cuestan, hay que pensar un poco más en el largo plazo. Última cosa es trabajar juntos en cooperación. Entonces, involucrar a la gente, qué quieren la gente que vive cerca del río, explicarles cómo pueden tener pies secos y qué hay que hacer para hacer eso. Entonces, involucrar a la sociedad, la academia, empresas y el gobierno. Con eso podríamos avanzar, creo, en México. Excelente. ¿Y cómo cree que podríamos crear reformas o implementar planes de acción para el hecho de que dejemos de contaminar nuestros ríos urbanos? ¡Qué pregunta difícil! Bueno, recién hicimos un evento muy padre en una feria que se llama Aquatec, y el evento se llama Wet Skills. Y en este evento involucramos jóvenes de Holanda y de México para pensar en soluciones sobre cómo mejorar la limpieza de los ríos, por ejemplo. Y hubo ideas muy padres también, como y eso también es algo muy holandés. En Holanda no tenemos en las casas ni tinacos ni cisternas. Tenemos agua directamente potable del grifo, y eso nos ayuda muchísimo a ahorrar, por ejemplo, plástico, porque todo el mundo lleva su botella de plástico, pero en Holanda, en el parque y en la estación, puedes tomar agua del grifo y sin problemas. Entonces estamos aquí trabajando en una ciudad en Jalisco para ver si podemos introducir este sistema de distribución de agua aquí en México. Creo que eso es un esfuerzo de todos. Hay que empezar en las escuelas a aprender a los niños que tenemos que cuidar nuestros ríos. Hay que involucrar toda la población y también la industria que a veces echa agua en los ríos, ¿no? ¿Usted qué consejo les daría a los jóvenes que hoy quieren convertirse en agentes de cambio y quieren empezar con acciones pequeñas en cuestión del cuidado de ríos urbanos? ¿Qué consejo les daría para lograr erradicar esta problemática en México? Bueno, yo les aconsejaría de unirse, de trabajar en equipo, porque solo no puedes lograrlo, ¿cierto? Ver si puedes encontrar a partenarios que te pueden ayudar en eso, y empezar con pasos concretos. Aquí en la embajada participábamos en un proyecto de la Unión Europea a recolectar plástico de un río cerca de aquí, y de allí construir y ver más con organizaciones aquí del gobierno de cómo podríamos lograr un mejor futuro. Así es, embajadora. ¿Le gustaría agregar algo más? Creo que hemos hablado de todo. Solamente quería agregar que este tapiz que ven aquí detrás es de un artista holandés que se inspira mucho en la naturaleza, y este tapiz es el bosque en Holanda como él lo tiene imaginaba. Entonces está por el suelo mirando las hojas moverse, y a mí me da mucha inspiración siempre este tapiz. Muy bonito. Gracias. Se llama Jan Hendricks, el artista holandés. Sí.
Embajadora, muchísimas gracias por todo su tiempo, fue una entrevista muy amena y gracias por brindarnos tan valioso y tan importante tiempo. Esperamos tener prontas y futuras conversaciones con usted y gracias por habernos recibido el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes dos. Para mí fue una inspiración también que hay jóvenes aquí en México que se preocupan por el tema del agua. Me da esperanza para el futuro también y espero que en un próximo evento les vamos a invitar para participar en Wet Skills o en talleres sobre el cambio climático. Gracias. ¿Está bien? Sí, muchísimas gracias, Entendido. embajadora. Gracias. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, así como visitar nuestro sitio web que se encuentra en www.aguasimple.org.mx. Mi nombre es Milka Samara Bustos Leal y fue un gusto estar el día de hoy con ustedes. Y mi nombre es Jimena Borrego Villaseñor y nos vemos hasta la próxima.